que lo hemos estado desarrollando por algún tiempo. Esta es la enseñanza número 42 del libro de Daniel. Y estamos ya en el capítulo 12 de Daniel. Estamos ya en la recta final. Y ya estamos pensando a ver qué tema va a seguir, qué libro estudiamos. Gloria a Dios. Yo les había prometido el libro de Gálatas, pero yo pienso que vamos a estudiar el libro de Gálatas después de este libro, para que lo vayan leyendo y váyanse preparando con este estudio. Tomen sus lugares porque vamos a iniciar en esta mañana todos muy atentos a la palabra de Dios. No se pierda nada. Nada de la palabra de Dios en esta mañana. Toda su atención, porque es muy importante que ustedes estén atentos a la palabra de Dios, porque tienen que llevarse todo el mensaje completo para que puedan recibir conocimiento y revelación. Bueno, les decía que estamos ya en el capítulo 12 del libro de Daniel. Este es el último capítulo y vamos a leer 2 versículos. ¿Qué les parece? Porque todavía el día de hoy vamos a estudiar 2 versículos, que es el versículo 1 y versículo 2, donde nos hemos detenido, porque vamos a tratar de traer más revelación y conocimiento en estos primeros 2 versículos. Comienza diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Dios le está diciendo a Daniel específicamente: se va a levantar Miguel, que se va a levantar y está a favor de los hijos de tu pueblo. Es decir, está hablándole específicamente al pueblo de Israel. Y será tiempo de angustia aquel tiempo, el tiempo que está prefijado, con el que Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Habrá una angustia terrible, la que no ha habido desde que existe el hombre sobre la tierra. Pero dice: todos los que se hallaren escritos en el libro son los que van a ser librados de esa tremenda ira, de esa tremenda aflicción que viene sobre la tierra. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a recordar un poquito de nuestra enseñanza pasada, porque creo que es importante que entendamos los tiempos y las dispensaciones de Dios, es decir, que entendamos la cronología profética que está establecida en la Biblia. Cuando la Biblia nos habla del tiempo, nos habla de 2 tipos de tiempos. Voy a tratar de hacerlo pausadamente para que los que no lo escucharon quizás el domingo pasado lo puedan comprender mejor. El tiempo cronológico de Dios. Vamos a decir que el tiempo cronológico es la palabra cronos, del griego, que significa cronología. Y el tiempo kairos lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, versículo 6. Escuchen ustedes que Israel estaba consciente de que Dios va a restituir el reino en Israel. Lógicamente que el tiempo de la restitución del reino de Israel va a ser en el tiempo del milenio, no se les olvide. Esta pregunta que le hicieron a Jesús, que le hicieron a esos 2 seres que estaban allí, la respuesta fue: no les toca saber a ustedes los tiempos y las sazones.
Entonces aquí se usa la palabra cronos y la palabra kairos. Vamos a tratar de entenderlo. El cronos pudiéramos decir que es el calendario de Dios, porque Dios ya estableció cómo se va a llevar a cabo este proceso, cómo van a venir sus juicios, cómo todo está establecido por Dios. Entonces, si el cronos es calendario de Dios, es como un calendario de los nuestros que nosotros tenemos. Nosotros tenemos este calendario ya con cada una de las festividades, de las fiestas, de los acontecimientos. Ya sabemos cuándo va a ser el día de la libertad, ya sabemos cuándo va a ser el día de acción de gracias. Esto es kairos, porque es un tiempo específico. Y la palabra que se usa aquí en Daniel capítulo 12 versículo 1 es la palabra et, que es la palabra hebrea kairos, y está hablando de un tiempo específico, dando a entender un tiempo específico, un tiempo definido en el cronos de Dios, es decir, en la cronología de Dios. Pero de acuerdo a la Biblia, la cronología establecida por Dios le pertenece solamente a la soberanía de Dios. No sabemos los tiempos específicos, sabemos el cronos. Por eso la Biblia nos dice que nadie sabe el día ni la hora. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el cronos de las profecías de Dios, o sea, sabemos del cumplimiento, por ejemplo, de la semana 70 profética de Daniel, que es parte del cronos de Dios. Sabemos del rapto de la iglesia, que es parte del cronos de Dios, parte de la cronología bíblica establecida por Dios. Sabemos de la guerra de Armagedón, del milenio. Sabemos todo lo que tiene que ver con el cronos de Dios, pero el kairos le pertenece solamente a la soberanía de Dios. ¿Por qué decimos que le pertenece únicamente a la soberanía de Dios? Porque los últimos eventos que vienen sobre la tierra se van a comenzar a llevar a cabo de acuerdo al tiempo de la venida de Cristo por su iglesia. Y la Biblia nos enseña que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque pertenece única y exclusivamente a la soberanía de Dios. En Hechos 1:6 la pregunta fue: ¿cuándo restaurarás en Israel el reino? Eso a ustedes no les incumbe, eso le pertenece a la soberanía de Dios. Fue la respuesta que ellos recibieron. El día de la venida de Cristo, de acuerdo a Mateo 24:36, dice que ni aún los ángeles saben el día de la venida de Cristo. Si yo digo, fíjense bien lo que les voy a decir, y no quiero que se confundan con esto, ¿ok? Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Si yo digo que inicia antes de la semana 70 de Daniel, yo estoy ya poniendo un precedente. A mí me han preguntado: hermano, ¿así que usted no cree que la venida de Cristo es antes de que empiece la semana 70? Le digo: demuéstremelo con la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Se los acabo de dar, Mateo 24:36. Que eso le pertenece solamente ¿a qué? A la soberanía de Dios. Nadie sabe del día de la hora. Pero la respuesta de muchos es que yo por lógica pienso
que tiene que ser antes porque es el tiempo con el que Dios trata con Israel, pero el día y la hora no lo sabemos. Es más, la Biblia no lo dice. Yo no puedo decirles viene antes, probablemente venga antes de que inicie la apertura del templo en Israel, que es cuando comienza la semana profética de la semana 70 de Daniel. Comienza exactamente con la apertura del templo, pero ¿cuándo va a ser eso? No lo sabemos. Si yo dijera que es a la mitad de la semana, también ya estoy poniendo una fecha, porque a partir de que comienza la semana 70 profética de Daniel, el tiempo está perfectamente bien delineado en la Biblia. Está perfectamente en la cronología de Dios, está perfectamente bien establecido. Ahora, si yo digo que viene antes o a la mitad, entonces yo ya estoy poniendo una fecha, pero sea el día o el tiempo que sea la venida de Cristo, lo que sí sabemos es que en esa etapa ya no estamos aquí. Confórmense con eso, no pongan fecha, ni digan viene antes o viene a la mitad. No, nadie sabe. Confórmense con saber que Dios nos libra de la ira que viene sobre esta tierra. Es suficiente, no se preocupe por más. Y si ve un ángel y le pregunta, le va a decir, a usted no le importa eso, eso pertenece a la soberanía de Dios, así como les respondieron en Hechos 1:6, aquellos que preguntaron. Vamos a ver que este tiempo en realidad es el tiempo de angustia, y persecución para Israel, no para la iglesia. Esa es otra de las razones por las que estamos seguros que no es para la iglesia. Esta persecución no inicia cuando comienza la semana 70. Es muy importante que nosotros lo entendamos. La persecución para Israel inicia a la mitad de la semana, de acuerdo a Daniel 9:27. De eso sí estamos seguros. Pero cuando inicia, no lo sabemos. Daniel 9:27 dice claramente que es a la mitad de la semana cuando rompe el pacto el anticristo que había hecho, y entonces es allí cuando viene la abominación desoladora que Jesús habló de ella en Mateo 24:15. Jesús dijo que cuando vieran a los judíos que sucede esto, en Mateo 24:15 les dijo que huyeran. ¿Es correcto? Así lo dice la Biblia. Cuando vean que esto suceda, huyan. Porque de acuerdo a la Biblia, esto sucede, de acuerdo a Daniel, lo confirma Jesús, sucede a la mitad de la semana. Y en Apocalipsis 13:5 y Apocalipsis 11:2 nos dice que son 3 años y medio de persecución establecidos para que la ciudad, de Jerusalén sea hollada por 3 años y medio, que también es llamado en Jeremías capítulo 30 versículo 7 la angustia de Jacob. Este tiempo de angustia y de persecución que viene sobre Israel y sobre aquellos que no se fueron en el rapto de la iglesia. De acuerdo a Daniel capítulo 12 versículo 1, miramos que en aquel tiempo se levantará Miguel. Se levanta Miguel para llevar a cabo una guerra, y vamos a describirla con la palabra de Dios para entender esta batalla que se libra. Por supuesto que no es la batalla que se libró en el cielo y que arrastró a la tercera parte de los ángeles
Algunos me han preguntado de esto y yo les digo que esta que se lleva a cabo durante la etapa de la semana 70 de Daniel no es la misma batalla. Esta batalla que se está describiendo aquí no es la que arrojó la tercera parte de ángeles a la tierra, sino que vemos que esta batalla se va a librar de una manera impresionante, porque Miguel será encargado de defender a la nación de Israel a partir de la mitad de la semana profética de Daniel. Y vemos que va a haber una gran confrontación, porque se van a enfrentar los dos ejércitos en el cielo, los de Satanás con los de Miguel. Y la razón por la que se lleva a cabo esta batalla en el cielo es porque aquí abajo en la tierra se va a librar una batalla final, llamada en la Biblia la guerra de Armagedón, que se lleva a cabo en el valle de Megido, en el monte donde se va a llevar esta batalla. Vemos que en el mundo espiritual, vemos que nos rodea, vemos que todo está completamente bien organizado. Nosotros a lo mejor no tenemos una percepción clara, pero por lo que la Biblia nos enseña, por lo que la Biblia nos habla, entendemos que está Satanás perfectamente bien organizado con sus principados. De acuerdo a la Biblia, dice que estos principados controlan países, controlan ciudades de todo el mundo. Es decir, que el mundo está completamente gobernado por espíritus, de acuerdo a la Biblia, por principados que vagan en los aires, de acuerdo a Efesios capítulo 6, que son principados satánicos. En primera de Juan 5:19 dice que todo el mundo, escuchen ustedes, subrayen la palabra, todo el mundo está puesto en maldad. Es decir, que existe un control absoluto, satánico, bien organizado en todo el mundo. En todo el mundo. Pero el cristiano no es de este mundo. Y allí es precisamente donde radica esta diferencia. La razón por la que el cristiano no es de este mundo es porque no está siendo gobernado por ese mundo espiritual, porque es precisamente de ese mundo espiritual que nos rodea, que está por todo el mundo, del que Dios nos liberó, del que Dios nos sacó. Dice que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Dios. O sea, que el día que nosotros nos entregamos a Cristo, sucedió un fenómeno sobrenatural, espiritual, que nosotros lo pudimos vivir y experimentar el día que nos entregamos con todo nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Dios nos libró del mundo de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. El mundo no es nuestro hogar. Aunque nacimos aquí, crecimos aquí, a lo mejor morimos aquí, si Cristo no viene antes, pero este mundo no nos pertenece. Ya no pertenecemos a ese mundo. Esa es la razón por la que el mundo está de mal en peor. Está de mal en peor porque hay una condición en el ser humano que la Biblia nos revela que es el pecado. Y esta condición caída en la que el ser humano ha nacido le impide alcanzar un gobierno perfecto en el mundo. Por más que les prometan, no les crean, no existe el gobierno perfecto, porque estamos en un mundo corrompido. No hay un mundo perfecto.
No hay un gobierno perfecto. No existe un matrimonio perfecto. Tampoco hay hijos perfectos. Tampoco está la escuela perfecta. ¿Por qué? Porque eso no existe. El gobierno perfecto, no existe la perfección. Es decir, que la perfección no es de este mundo. Para poder comenzar a desarrollarte en el mundo espiritual, para ir desarrollándote en la perfección, tienes que salir de ese mundo para poder lograrlo. Por eso, y esa es la razón por la que vino nuestro Señor Jesucristo, vino de afuera. Porque aquí de adentro no había ni un justo ni uno. No existía nadie que pudiera alcanzar la perfección. Por eso Cristo vino de afuera. Y Él es solo el ícono, pudiéramos decir, es la cúspide. Él es la perfección, Él es la santidad, Él es la justicia de Dios. O sea que Él es el único que dice la Biblia que fue sin pecado. Y Él fue el que pudo pagar por nosotros para que nosotros pudiéramos comenzar a desarrollar el carácter, la santidad, las habilidades espirituales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sin Él no vamos a poder hacer nada. Absolutamente nada. Él dijo claramente: sin mí no se van a poder desarrollar en la justicia, en la santidad, en la perfección, para que el día que yo venga a recogerlos termine la obra que se ha iniciado en cada uno de ustedes. Y Él, dice la Biblia, que la va a perfeccionar. Pero Él va a terminar el proceso que tú ya comenzaste con la obediencia a la Biblia, con la obediencia a la palabra de Dios, en la práctica de la santidad, en la práctica de lo que la Biblia nos enseña. Y si la Biblia dice que si Él viene y nos haya haciendo así, ¿qué va a hacer? Va a terminar la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Y esa es la esperanza más excelente y más maravillosa que tenemos los hijos de Dios. Y por eso es que no pertenecemos a este mundo, no somos de aquí. El reino de Jesucristo no es de esta tierra. Él fue el único capaz de poder pagar por nosotros para que comenzáramos esta nueva especie, esta nueva creación, esta nueva obra que Dios está desarrollando en esta tierra, en este mundo imperfecto. Qué contraste, ¿verdad? Tan increíble. Y es aquí precisamente en donde vemos esta batalla que se está librando con Miguel y sus ángeles. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Vamos a tratar de profundizar un poquito más acerca de esta batalla que se está librando y que la estaba describiendo aquí el profeta Daniel. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Y dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaban el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado más en el cielo. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, en este capítulo es precisamente donde está descrita la huida de Israel al desierto. ¿Correcto?
¿Se recuerdan ustedes? Que lo es descrita como una mujer. ¿En qué tiempo sucede? En la mitad de la semana, ¿verdad? Entonces, esta batalla que está describiendo aquí espiritual, que se está llevando a cabo entre Miguel y sus ángeles, y en contra del dragón, de Satanás, o como le quieran llamar, vemos que es una batalla que todavía no se ha llevado a cabo. Aquí vemos la huida de Israel al desierto, profetizada por Jesucristo en Mateo 24:15. En este tiempo del profeta Daniel que describe es el mismo tiempo del que habló Jesús, y habla de acontecimientos tumultuosos que están precisamente sucediendo aquí en la tierra durante la angustia de Jacob, durante el tiempo de la grande aflicción predicha por Jesucristo en Mateo 24:21. Y esto se desata a la mitad de la semana profética de Daniel. Es decir, estos acontecimientos tienen su paralelo en el cielo. Vean ustedes, porque desde la caída de Satanás vemos en la Biblia que el universo ha tenido un estado de guerra continuo desde el tiempo de la caída del hombre. Es algo permanente, es algo que, de acuerdo a la ley de la termodinámica, todo, absolutamente todo, está sufriendo un desgaste. El sol está perdiendo toneladas masa de lo que realmente era desde el principio. ¿Por qué encontramos en la Biblia que los elementos que vemos, todo lo criado, dice el apóstol Pedro, que todo va a ser completamente deshecho? ¿Por qué? Porque desde la caída del hombre encontramos que el universo ha tenido un estado de guerra permanente, y vemos que hay algo que se intensificará en ese tiempo. Vamos a ver, vamos a tratar de estar bien concentrados y vamos a ver si podemos lograr por qué en ese tiempo se va a intensificar esto. Es decir, esa guerra es muy probable que cuando suceda el rapto de la iglesia, cuando los santos marchen ya, como decíamos ahorita, en su paso hacia la eternidad, el día del arrebatamiento de la iglesia, el día de la transformación de nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo de la gloria de Jesucristo, quizá el paso de la iglesia por el mundo espiritual de Satanás, por cuando suceda este acontecimiento con la iglesia redimida, por el dominio del príncipe de la potestad del aire, imagínense ustedes si no se va a irar. Quizás nosotros no lo podemos entender, pero yo estoy convencido por lo que la Biblia dice, que Satanás se va a dar cuenta de este acontecimiento y vamos a pasar por donde están los principados y potestades en los aires, nos van a reconocer y les vamos a sacar la lengua para que se les quite. Y esto, escúchenme ustedes, intensifica la ira de Satanás. Qué interesante.
Qué interesante, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 12. Esta intensidad se lleva a cabo porque siente que se le salió de sus manos sus planes. Pensaba que iba a poder contra la iglesia de Jesucristo. Pensaba que iba a dominar a la iglesia cuando Dios ya había establecido y dicho que ni siquiera las puertas del infierno iban a poder prevalecer contra ella, porque los hijos de Dios tenemos la victoria asegurada en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué existe ¿cómo pudiéramos decir? Esa fuerza que se intensifica, diabólica, espiritual? Porque nosotros en otro tiempo, dice la Biblia, que anduvimos conforme a la condición de este mundo, y Satanás no lo puede superar. Tú sirves a Jesucristo, le estás dando, pero jaqueca al adversario, porque ya no puede contigo. No es porque seas el gran, sino porque Cristo vive en nosotros, porque ya no puede dominarnos, porque ya no puede en contra de nosotros, porque el que está con nosotros es mucho más poderoso que Él y no lo puede soportar. Bendito sea su nombre en esta preciosa mañana. Déselo con todo su corazón. Nosotros antes estábamos en otro tiempo viviendo conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra, dice la Biblia, en los hijos de desobediencia, en aquellos que todavía no han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, en aquellos que comenzaron a creer a la Biblia y comenzaron a cambiar su forma de vida. Ya su forma de hablar es diferente, su forma de pensar es diferente, su forma de conducirse es diferente. No se parece a los carretoneros del mundo en nada, ni siquiera en sus pensamientos. Por eso encontramos que se intensifica esta batalla. ¿Qué está pasando? Se me va a acabar mi reino. Ya se fueron para arriba, dice la Biblia, millares y millares, millones y millones. Se me va a acabar mi reino. E intensifica su ira y comienza una persecución. Pero dice la Biblia que Daniel está ¿por quién? Por los príncipes de su pueblo. De acuerdo a lo que encontramos en la Biblia, vemos que Dios los va a defender. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña, escuchen ustedes, a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y allí viene la invasión diabólica en la recta final de los tiempos. La palabra diablo significa el que acusa o el acusador. Y Satanás significa adversario o enemigo. Y la estrategia principal de este acusador, de este enemigo de nuestro Dios, es engañar al mundo. Y no solamente al mundo, sino al mundo entero, de acuerdo a la Biblia. Todo el mundo está engañado. Todo el mundo, menos los hijos de Dios. Vemos que Satanás y sus demonios fueron expulsados. Capítulo 12, donde leímos de Apocalipsis, versículo 9, fueron expulsados del cielo en el momento de su rebelión.
Vemos entonces que desde su rebelión original fueron expulsados, pero de acuerdo a la Biblia, aunque fueron expulsados en la primera rebelión, cuando arrastró la tercera parte de los ángeles, vemos en la Biblia que todavía tenía acceso al cielo. De acuerdo a Job, vamos a verlo, a Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Vemos que tenía ese acceso todavía, a pesar de que había sido arrojado en tierra. Y como para este tiempo todavía tiene acceso al cielo, cree que va a poder subirse y ponerse al nivel de Dios. Esa es su principal intención, derrocar a Dios para ponerse Él como rey. Y utiliza todos lo que nosotros vemos, todos los medios, para tratar de destruir la obra de Dios aquí en la tierra, para que nadie se salve, porque Él solamente sabe hurtar, matar y destruir. Quiere destruir nuestras vidas, quiere destruir nuestra relación con Dios, quiere destruir a nuestros hijos, quiere destruir nuestro matrimonio. Él solamente sabe hurtar, matar y destruir, y está tratando de que el plan de Dios sea abortado. Por eso, cuando va allá a quejarse con Dios, después de rodear la tierra y andar por ella, va a acusar a los hijos de Dios. Job 1:6, 7 y Job 2:1. Ahora, vemos que este acceso lo tiene. Está claro en la Biblia. Pero escuchen ustedes, esto significa, Apocalipsis 12:9, esto significa que ese acceso se le va a negar completamente. Es decir, en este punto de la profecía se le negará ese acceso y nunca más podrá acercarse al cielo. En otras palabras, ya no tiene acceso a nuestras vidas, absolutamente para nada. Ya no va a poder acusarnos, ya no va a poder hacernos daño, ya no va a poder hacer nada. En otras palabras, nos le escapamos de sus manos. Ahorita sí nos angustia, nos acusa, nos quiere matar, nos quiere destruir, nos quiere que estemos en vicios, quiere que destruyamos nuestras vidas. Pero el día de la venida de Cristo, Él va a perfeccionar nuestras vidas, va a terminar la obra que Él ha comenzado en nosotros, y por fin estaremos descansando delante de la presencia de Dios para vivir eternamente a su lado, que es lo más maravilloso y glorioso que esperamos los hijos de Dios. Capítulo 12:10 de Apocalipsis. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, escuchen ustedes, ha sido arrojado, el cual acusaba delante de Dios de día y de noche. En otras palabras, de acuerdo a lo que encontramos aquí, que será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hay gente, dice la Biblia, sobre la tierra. Encontramos algo muy interesante en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 30 y 31. Vean ustedes cómo alguien como Moisés pudo visualizar este acontecimiento. Dice Deuteronomio 4, versículos 30 y 31.
Aquí naturalmente que está hablando del pueblo de Israel y de la salvación que les va a proveer en la recta final, como lo dice el versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis. Dice en el versículo 30: cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, pero escuchen ustedes, si en los postreros días, ¿qué está diciendo Moisés? Si en la recta final, si en el tiempo de la persecución, de la angustia de Jacob, cuando te persiguieren o te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz. Porque Dios, versículo 31, misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró y que hizo a sus padres. Qué interesante lo que está diciendo aquí Moisés. Cuando se utiliza la palabra, escuchen ustedes, los postreros días, esta frase es muy importantísima en el hebreo. Y es la palabra asharit. Y siempre se usa para un tiempo kairos, es decir, para un tiempo específico. Y este tiempo específico es para la recta final de la semana 70 profética de Daniel, 1260 días, de acuerdo a Apocalipsis 11:2. Es decir, Moisés vio en el futuro distante un tiempo en que Israel, arrepentido, se volvería una vez más a su Señor y le obedecerán. Y mirarán, dice la Biblia, al que traspasaron y se lamentarán sobre él. ¿Cuándo sucede esto? En la recta final, en los últimos tiempos. Si Israel se vuelve a Dios en esta tremenda angustia que viene al mundo, Dios en su misericordia, de acuerdo a la Biblia, los va a proteger, como lo muestra, como lo enseña el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Quizás no a todos, porque de acuerdo a la Biblia muchos van a morir por el anticristo. Pero a todos los que huyan al desierto, Dios los va a proteger. Les van a ser dadas, dice Apocalipsis 12, alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde está mantenida por 3 años y medio. Apocalipsis 12:14. Y en el versículo 17 dice que va a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, muchos van a ser perseguidos y van a morir por el testimonio de Jesucristo, pero los que huyan al desierto van a ser protegidos. De acuerdo a Apocalipsis 7:14, estos son los que salen de grande aflicción, de gran tribulación, y lavan las ropas con la sangre del Cordero. De acuerdo a lo que también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:15 profetizó, que había grande aflicción. Mateo 24:21. Allí es donde encontramos que Jesucristo habló precisamente de este mismo acontecimiento. Vamos a leer Mateo 24:21 al versículo 22. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días, escuchen, no está hablando de estos días, está hablando de los días en que está llevándose a cabo la ira de Dios. Si aquellos días
de grande angustia, de grande persecución, no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Ahora, si lo quiero interpretar como muchos lo han interpretado, pues interprételo. Pero aquí está hablando de los últimos tiempos. Es decir, de tal forma que si las aflicciones de ese tiempo no fueran acortadas, nadie pudiera ser salvo. Por eso, Dios recorta a tiempo para evitar la destrucción total. De acuerdo a la Biblia, son 3 años y medio. Y de acuerdo a lo que profetizó Jesús, en estos versículos que acabamos de leer, que no ha habido algo similar. Pero alguien me pudiera decir, hermano, pues si en el diluvio nada más quedaron 8 personas. Pero mi pregunta es, ¿cuántos habitantes había? Ahí es donde está la diferencia. Se cree que en ese tiempo, en el tiempo de Noé, no había ni siquiera 6 millones de habitantes. Más o menos es lo que se ha descubierto. ¿Por qué no se compara con el día de Noé? Por el volumen de muerte y destrucción que viene. Ni tampoco se compara con lo que sucedió en las ciudades de Sodoma y Gomorra. La respuesta entonces es, no se puede comparar ni siquiera con lo que hizo Hitler, que él sí masacró más o menos a 6 millones de judíos. Por eso, el tiempo de nuestro arrepentimiento no es cuando nosotros querramos. Tienes que entender que Cristo es la respuesta. Tienes que entender que Jesús es nuestro Salvador. Y la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Hoy puede ser la última vez que oyes que Dios te habla a tu corazón. A lo mejor Dios ya no te va a volver a hablar. En Lucas capítulo 20, 21 al 23, escuchen realmente lo que va a suceder. Lucas capítulo 21 del 20 al 23. Va a ser el tiempo más horripilante que ha vivido la humanidad. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta en aquel tiempo, de las que estén criando en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre toda la tierra, e ira en este pueblo. Escuchen, e ira en este pueblo. La palabra secándose es la palabra desfallecer. Del griego es la palabra aposupo y significa ataques al corazón. Increíble. Va a haber gente que les va a dar ataques al corazón. Se les va a ir el aliento por causa de lo que está sucediendo en la tierra. La angustia más impresionante, más, pudiéramos decir, relevante que la Biblia nos declara que va a suceder. Y en este tiempo termina precisamente con la guerra de Armagedón, donde dice que la sangre va a subir hasta los frenos de los caballos.
impresionante lo que le espera a este mundo. Pero dice la Biblia que la simiente de los justos escapará. Todo aquel que sirve a Jesús de puro y limpio corazón no va a pasar por la ira de Dios, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo es nuestra ancla firme del alma. En Él estamos seguros. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y desde el día en que nosotros creímos en Jesús, hemos entrado al mundo espiritual de la salvación, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Con Cristo estamos seguros. Bendito sea su nombre. Pónganse de pie en esta mañana. Continuamos la próxima semana con esta enseñanza.